5:48. Saludamos inmediatamente a Oliva Díaz Granados, directora de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, para abordar con ella y analizar el panorama en esta relación entre ambos países, Ecuador y Colombia, a propósito del anuncio del presidente Daniel Noboa de poner un arancel del 30% a los productos que provengan o que lleguen de nuestro país. Le damos la bienvenida, buenas tardes, a la señora Oliva. Buenas tardes, Alejandra, para usted y para toda la audiencia de Caracol. Bueno, comienzo por preguntarle su apreciación frente a esta medida. Bueno, la apreciación es una apreciación que obviamente nos deja muy preocupados a los empresarios que tenemos intereses de negocios entre Colombia y Ecuador, porque es una medida, eh, primero, que no soluciona el tema del narcotráfico y de la minería ilegal entre Colombia y Ecuador, y por el contrario lo que genera es crear otro problema adicional que no existe entre los dos países. Nosotros tenemos una balanza comercial aproximadamente de 3.000 millones, de 3 millones de dólares, y, y esta medida puede impactar de manera importante tanto a los consumidores ecuatorianos, que tendrían que pagar 30% más por los productos colombianos que consumen, y obviamente a las empresas colombianas que exportan sus productos a Ecuador. Estamos hablando de cuáles son esos productos principalmente impactados con la medida. Pues principalmente impactados son todos los productos que Colombia exporta, minero, energéticos y en hidrocarburos, entre ellos el tema de la energía. No podemos olvidar que Colombia exporta a Ecuador energía, y en estos años que Ecuador ha tenido problemas energéticos, Colombia ha exportado energía. Entonces no sabemos si eso impactaría a los consumidores ecuatorianos en su costo de energía. Colombia también exporta manufacturas textiles, vehículos y otros elementos de esta rama. Em, Exporta a Ecuador plásticos. Es una gran variedad de sectores de exportación, y de hecho la balanza comercial de Colombia hacia Ecuador son 1.700 millones de dólares, ¿no? Hace unos minutos escuchábamos con nuestro aliado de Coavisa, con nuestro corresponsal allí, el pronunciamiento de algunos gremios en Ecuador, pero quisiera poner sobre la mesa también el pronunciamiento de uno de los gremios y preguntarle, consultarle al respecto. Aquí en Colombia, dicen desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, es decir, desde la ANDI, plantean un punto muy particular que quiero debatir. Dicen, es importante recordar en ese comunicado que están viendo en sus pantallas que en el marco de la Comunidad Andina, CAN, rige el libre comercio entre los países miembros, es decir, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, conforme al Acuerdo de Cartagena, el cual establece que las importaciones originarias de un país andino deben estar exentas de aranceles. En consecuencia, los productos provenientes de cualquiera de los países miembros no deberían estar sujetos a este tipo de restricciones comerciales. Sí, sobre el particular es importante anotar que el presidente Noboa ha hablado de una tasa de seguridad, que incluso vale la pena informar que Ecuador tenía tasas de seguridad tanto en Quito como en Guayaquil, y que fueron derogadas por la Corte Constitucional. Sin embargo, en este momento impone esa tasa de seguridad para Colombia, que bien vale. Ahí hay como una brecha jurídica que es muy difícil de definir, porque el presidente Noboa no ha hablado de aranceles, ha hablado de una tasa de seguridad, que claro, en su práctica se asimila a un tema tributario que finalmente termina actuando como si fuera un arancel para los productos colombianos. Sí, estamos justamente en un estudio jurídico sobre el fundamento jurídico frente a las normas internacionales y frente a la CAN, que es lo que nos rige. Sin embargo, pues desafortunadamente se toman medidas por parte de los gobiernos en los cuales a veces esas reglas internacionales, esos acuerdos internacionales no se están respetando.
Es decir, estamos frente a un tema, no sé si es un hecho ya, bueno, es un hecho la decisión en efecto, pero hay confusiones precisamente frente al contenido de lo que, de lo que se está anunciando. No sé si es un tema de sintaxis ahorita, porque en efecto, si hay o no hay cabida a un arancel es la pregunta jurídica también. Bueno, hay que acotar que lo que ha sucedido hoy es un anuncio del presidente Noboa que impondrá aranceles o una tasa de seguridad para los productos colombianos. Vamos a mirar, esperamos que mañana o en los próximos días, si se emite un decreto al respecto, cuáles son las condiciones técnicas y jurídicas que emana el decreto. Mientras tanto, podría ser como un albur decir cualquier cosa al respecto porque no tenemos todavía un documento oficial más allá de las declaraciones que dio el mismo presidente Noboa. Bueno, y mientras tanto, los gremios lo que piden es que haya una salida mucho más diplomática para evitar las consecuencias que se prevén ante este tipo, esta tasa o esos aranceles que ha anunciado el presidente Noboa. ¿Qué salida ve usted, por ejemplo? Bueno, para la Cámara Colombo-Ecuatoriana es claro que estas medidas son absolutamente injustas, porque finalmente no va a solucionar el problema ni del narcotráfico, ni del contrabando, ni de la minería ilegal que hay en frontera. Los empresarios estamos para promover el sector económico en nuestros países y para promover mejores condiciones comerciales y de calidad de vida de los consumidores de ambos países. Esta es una medida que va a afectar mucho a los consumidores ecuatorianos y no va a resolver el problema. Creo que debe haber, y la Cámara Colombo-Ecuatoriana insta al gobierno ecuatoriano y al gobierno colombiano ponerse de acuerdo de cómo van a controlar esta frontera para que estos temas de narcotráfico, de contrabando, de minería ilegal no sigan sucediendo, pero esto es una decisión y esta es una ejecución que tiene que ver más en lo militar y en lo policial que ahí es donde se resuelve el tema y no se resuelve colocando aranceles a los productos ni de Colombia ni de Ecuador. Expertos han dicho que Ecuador se está metiendo un autogol. ¿Lo considera usted de la misma manera? Siempre que se toman estas medidas, cualquier gobierno que lo haga es un autogol, porque finalmente el perjudicado es el consumidor, que va a tener que pagar 30% más por los productos que hoy en día consume. Desafortunadamente, Ecuador tampoco produce aquellos productos que en su mayoría está exportando Colombia a Ecuador. Entonces afecta al consumidor ecuatoriano. Y tampoco quisiéramos que el gobierno colombiano tomara medidas de retaliación porque tampoco va a solucionar el problema. Es decir, todavía estamos a tiempo, de hecho faltan algunos días para que comience a aplicarse la medida. Entendemos que a partir del 1 de febrero, como bien lo explica y lo menciona el presidente Noboa a través de su publicación en X. ¿Usted cree que se puede hacer algo para que, digamos, que entren a consideración otras alternativas? ¿Quién podría mediar en esa situación? Tenemos la esperanza de que esto se solucione incluso en esta semana y en estos próximos días. Yo creo que es importante que ambos presidentes puedan sentarse con sus autoridades militares y policiales de ambos países para efectivamente controlar estas situaciones que agravan la situación de cada uno de los países y genera conflictos de seguridad en frontera y pues sería muy importante que estos temas que está abocando el presidente Noboa sean solucionados de raíz en los sectores donde tiene que estar la solución, en el sector militar y en el sector policial y en las autoridades de control fronterizas que hay en ambos países. De resto, los empresarios no tenemos ni culpa ni podemos solucionar el problema aducido por el presidente Noboa. Hablemos de la afectación puntualmente en la zona de frontera. Bueno, en la zona de frontera hay muchas trochas en la zona de frontera por las cuales se filtra y fluye
el contrabando, esta minería ilegal, el narcotráfico, pero es un tema de control, de nuevo, repito, policial y militar, y de control de las autoridades aduaneras y de todas las autoridades de control que están en frontera. Tenemos una frontera extensa, selvática, difícil, pero tenemos que ayudarnos mutuamente. Y ese es el compromiso que deben marcarse los dos países y las autoridades en ambos países. No utilizar como medio de presión a los empresarios y, peor aún, a la comunidad, a la sociedad, para intentar solucionar un problema que no le corresponde, sino es a las autoridades de policiales y militares de ambos países. Pues es la directora de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, Oliva Díaz Granados. Una vez más, gracias por sacar esos minutos para nosotros. No, a ustedes muchas gracias por este espacio y esperamos que esto se solucione y que este susto y esta preocupación no pase de ser un susto y una preocupación del día de hoy.